Y en la tentación. Bien. Vamos a hablar un poco de dónde nos sacó Dios. ¿No? Creo que todos los que estamos acá hemos, en algún momento, hubo un clic que se nos hizo en la cabeza y buscamos de Dios. Antes no lo buscamos a Dios. Algunos en corta edad, otros en edad media, otros en edad avanzada. No importa en qué edad, pero en algún momento de nuestras vidas, nuestra cabeza hizo un clic. ¿No es cierto? Y algo es como que, como dicen los chicos, nos cayó la ficha. Entonces hubo un día que nos cayó la ficha. Y a partir de ese momento empezamos a buscar de Dios. Y empezamos a seguirlo a Dios. Empezamos a tener una relación con Él. Es más, cuando nos sacó de ese pozo, en donde cada uno haya estado, algunos podemos haber caído en un pozo muy oscuro, de mucha necesidad, hasta qué consecuencias hubiéramos tenido si Dios no hubiera llegado en ese momento justo, ¿no? Porque Dios siempre llega en el momento justo, ni antes ni después. Siempre llega en ese momento. Y en ese momento nosotros nos enamoramos de Dios. Y lo seguimos y lo amamos y Dios nos tira esa mano, nos rescata, nos soluciona, de cierta manera nos soluciona esa aflicción que hay en nuestro corazón. A veces soluciona el problema y a veces soluciona solamente el corazón. ¿No es cierto? Y en realidad te soluciona un problema, porque después te das cuenta que realmente la mejor solución siempre es la que Dios nos da. Pero después pasa un tiempo y es como que nos enfriamos un poco. Es como que a veces uno llega hasta olvidarse de dónde te sacó Dios. Como si lo que hubiera pasado o lo que hubiera hecho Dios en nosotros se nos esfumara de nuestra mente. Se nos fuera totalmente de nuestra mente. Y por ahí ya esa efusividad, esa pasión que teníamos por buscar a Dios, eso de querer estar comunicado con Él de día y de noche y estar maravillado, se va. Porque capaz que la necesidad ya no está. Entonces, es como que empezamos a aflojar de vuelta y de cierta manera uno se olvida de lo que Dios hizo en nuestra vida. ¿No es cierto? Bueno, entonces vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar un poco de eso. Y vamos a buscar Isaías 51:1. En Isaías 51:1 vamos a encontrar algo referido a este tema. Se ve que el profeta Isaías era muy adelantado a los tiempos, que sabía cómo actuábamos los hombres, ¿no? Porque a veces decimos, estos israelitas, qué duros que eran, ¿no? ¿Cuántas veces Dios obró milagrosamente con ellos y ellos cuántas veces después se olvidaban y le daban la espalda a Dios? Pero muchas veces nosotros somos igual o peores que esos israelitas, ¿no? Que estaban, ese pueblo hebreo que estaba dando vuelta en el desierto. Y dice Isaías 51:1, oídme lo que seguís la justicia. O sea, está hablando de personas como nosotros que sí estamos buscando a Dios y que estamos siguiendo a Dios. Dice, lo que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Impresionante, ¿no? Que está diciendo, la palabra siempre nos alienta a ir adelante, pero sin embargo, acá Isaías no te dice que te volvas atrás,
sino que recuerdes. Recuerde de dónde fuiste sacado, de dónde fuiste libertado, ¿no? Y después dice la palabra, mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno, solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Busqué en el diccionario, porque me hacía como un poco de ruido la cantera, ¿no? La palabra cantera. Vieron que dice al principio, dice, mirad la piedra donde fuiste cortado y al hueco de la cantera de donde fuiste arrancado. Y cantera tiene dos acepciones, que las dos acepciones son válidas para este caso. La primera acepción de cantera dice, lugar de donde se extraen piedras u otra materia prima de construcción. Y qué bueno, porque cuando Dios te saca como una materia prima, porque estamos todos sucios, estamos todos inmundos, estamos contaminados totalmente, pero somos puestos en el molde de Dios para que Dios nos vaya moldeando en el transitar del tiempo, ¿no? Esa es una de las acepciones. Y la segunda acepción de canteras dice lugar, institución, organismo, etcétera, donde se forma y se potencian abundantes individuos con capacidades específicas para una determinada actividad profesional. Miren que las dos acepciones van conjuntas a lo que dice la palabra. Porque de una cantera se saca también al profesional de acuerdo a las actitudes o aptitudes que tiene cada uno para poder desarrollarlo profesionalmente. No estamos hablando de la profesión de un ministerio, sino estoy hablando de la capacitación y el desarrollo que puede hacer Dios con los dones que nos dio a cada uno. Si nosotros nos ponemos en la mano de Él, para que Él nos moldee, nos siga moldeando y aún nos siga bendiciendo y llenándonos del Espíritu Santo para poder obrar de mejor manera y poder edificar de mejor manera a la iglesia, ¿no? Entonces, Isaías dice, mira de dónde has sido cortada esa piedra. Y es importante recordar en dónde estábamos antes. Porque antes de ser cortado, pertenecíamos a otra cosa. ¿Y cómo éramos antes? ¿Cómo vivíamos antes? Si nosotros cortamos una piedra, el hueco queda marcado de dónde se sacó. Ahora, si nosotros iríamos a recorrer los lugares donde nosotros andábamos antes, va a haber un vacío y va a haber un hueco. Si está el vacío y está el hueco, gloria a Dios, porque significa que hubo un cambio, porque ya no haces lo mismo que hacías antes. ¿No es cierto? Entonces, en donde iba a comprar tus vicios, ya no vas más. Entonces te extrañan. Está bueno que te extrañen, porque significa que ya no vas a comprar más tus vicios. En el lugar en donde habituabas, qué sé yo, a ir a los extremos, a ir a las cosas abusas, ¿no? Que son pecaminosas, ya uno no asiste más a esos lugares. Entonces que se extrañe nuestra persona está bueno, porque significa que hubo un cambio, que hay un vacío en ese lugar. Entonces el hueco quedó. Ahora el tema es que si miramos para atrás y seguimos igual, de nada sirve. Porque no hubo ningún cambio en nosotros. Solamente el único cambio es que los domingos de 6 a 8 asisto a una iglesia. Pero el cambio de vida no existió. Y en realidad lo que la palabra nos indica de mirar hacia atrás es para ver cómo éramos antes y cómo somos ahora.
hay dos cosas que podemos sacar de esto, que puede ser productivo para nuestra vida. Nunca la culpa es buena. Entonces, que nosotros tengamos culpa y que sigámosle pidiendo perdón a Dios por las cosas que hacíamos antes, todavía somos bebés espirituales de que no creemos en que Dios nos perdonó los pecados que cometimos. Entonces, cuando nosotros entramos a esta vida cristiana, cuando entramos, te ato y lo echamos afuera. Era la cola, bueno, la atamos a la cola. Cuando uno llega a las cosas de Dios y se arrepiente y pide perdón a Dios y se aleja y se aparta del camino, Dios ya te perdonó. Entonces no hace falta estar pidiendo perdón sobre lo mismo. Así sea la falta más grave, más desastrosa que pudimos haber tenido, Dios ya te la perdonó. Entonces sobre eso no hay que pedirle más perdón. Tenemos que mirar para adelante. Entonces no se está refiriendo a mirar eso, sino que te des cuenta de dónde te sacó Dios. Y que no te olvides que Él fue el que te sacó y no fue por nuestros propios medios. ¿No es cierto? No es que dejaste la mala vida por tus propios medios y que ahora sos muy bueno y podés hacer las cosas porque vos sos bueno, sos inteligente y tenés buenos pensamientos y tenés fortaleza. No, todo te lo da Dios. Entonces, reconociendo eso, es bueno mirar de dónde uno salió. Ahora, también es bueno para el testimonio de uno, porque de cierta manera uno testifica a Cristo con el cambio de vida. Cuando te dicen, uy, mira, ¿qué le pasó a Miguel que antes no era así? Y ahora es de otra forma. Y no, y bueno, y otro va a decir, no, se metió en esa religión, en una secta. Le van a decir, ¿no? Pero bueno, sabemos que no sé en qué secta estará Miguel. Pero si realmente entró Cristo en la vida de una persona y esa persona cambia, está testificando a Cristo a través de su testimonio, de su manera de vivir, de su forma de actuar, de su forma de caminar y andar por la vida. Estamos en Isaías 51 y si vemos el versículo 11, dice que ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y el dolor y el gemido huirán. ¿No? Qué linda promesa para cuando uno siempre se acuerde de Dios, de dónde te sacó. Porque si uno se acuerda de dónde te sacó Dios, uno va a estar contento, alabando, gritando los cuatro vientos. Que Dios es nuestro Señor, que Dios es lo mejor y que Él, por su esencia, por su ser. El tema es que hay que llevarlo a la práctica, no solamente en palabras. Entonces, es lamentable que la Milena tenga que cortar la adoración y decir, che, a ver si nos ponemos las pilas y cantamos más fuerte. Porque se ve que nos olvidamos de dónde nos sacó Dios. Porque si nos acordamos de dónde nos sacó Dios, no haría falta que la Milena dijera, che, tenemos que ponernos a cantar más fuerte. Aún la Milena lo hace con su fuerza, con su gana de querer que todos estemos en ese momento. Pasa por cada uno. Pasa por cada uno de agarrar y de decir, estoy agradecido, porque la alabanza es eso, la alabanza es agradecimiento. Entonces estoy agradecido por lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces si Dios ha hecho algo en mi vida, estoy contento. Si no, se ve que Dios se tomó vacaciones y no hizo nada en nuestra vida. Entonces si nosotros estamos contentos porque Dios nos dio una sanidad, porque Dios te solucionó un problema familiar, porque Dios te solucionó lo que sea, o no te solucionó nada, pero te quitó la preocupación de tu corazón y podés estar en paz, entonces es demasiado motivo para levantar las manos y decirle gracias Señor, ¿no? Amén. Bien, veamos Deuteronomio 32, 18. Y se ve que esto es muy común en el humano,
Porque hay mucha palabra sobre esto. Realmente hay mucha palabra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Deuteronomio 32, versículo 18. Dice, de la roca, ven que roca es con R mayúscula. R. Yo hablo con R y con pelleto. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu creador. O sea, ven que está acentuando en la segunda parte de quién está hablando, ¿no? De que nos hemos olvidado de Dios. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Fuerte, ¿no? Demasiado fuerte que Dios nos suelte la mano. De que Dios diga, bueno, a ver cómo seguís sin mí. Viniste, me buscaste, te rescaté y ahora me da la espalda de vuelta. Dice Dios, bueno, anda que te vaya bien. ¿No? Importante, ¿no? Dice, te has olvidado de tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y a veces uno que ha tenido la gracia de Dios de ser padre, yo al menos, el mío es chiquito, pero no me imagino qué sentimiento pudiera tener si algún día tu hijo te da la espalda, ¿no? Realmente debe ser doloroso, realmente debe ser profundo el dolor en el corazón de saber que tu hijo te está dando vuelta la espalda y que no quiere saber nada de vos. Debe ser fuerte, y sin embargo Dios habla sobre esto y se duele de que los hijos seamos desagradecidos con Él. ¿No? Que le demos, ya nos solucionó el problema, listo, nos vamos. Entonces como un padre billetera, ¿no? Padre, me hace falta tanto. Y ahí sí voy, me acuerdo de él, comemos el asado juntos, está todo bien. Pero cuando ya solucioné el problema, ni un mensaje de texto, ni una recorridita por ahí para saber cómo está. Bueno, lo mismo pasa con Dios, ¿no? Dios te solucionó el problema y mientras estaba en el problema, en el medio de la tormenta, uno se arrodillaba, gritaba, adoraba, leía la Biblia y buscaba. Te solucionó el problema, lo seguí un día, 2 días, 3 días y después ya con el culto suficiente. Si es que llegamos al culto. Veamos Salmo 106, 19. Salmos 106, 19. Dice, hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Rojo, y trató de destruirlos, de no haberse impuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no lo destruyese. Importante esto, ¿no? Dios se ve que se había cansado y quería destruir directamente a un pueblo desagradecido por completo,
después de haberle mostrado las maravillas, el poder, la gloria de Dios, el pueblo le dio la espalda y solamente se salvó porque hubo uno como Moisés que clavó sus rodillas, intercedió. Fíjense en el poder de la intercesión. Se puso entre el pueblo de Dios y Dios. Eso fue lo que hizo Moisés. Y le pidió una misericordia más. Porque eso fue lo que hizo Moisés. Le pidió una misericordia más para que no fueran destruidos. Obviamente que Dios se la concedió, porque donde hay un justo, Dios obra. Por eso es tan importante, no solamente para nuestra vida, tener una verdadera comunión con Dios, sino para la vida de los que están a nuestro alrededor. A veces Dios no le suelta la mano a algún inicuo incircunciso que está al lado nuestro, solamente porque uno sigue orando. Solamente por eso, porque si no fuera porque alguien está orando por ese, ya Dios lo descarta de cierta manera. Lo desecha. Por eso es tan importante interceder por otras personas. Primeramente, tener comunión con Dios, uno en particular. Pero por eso es tan importante también interceder por otros, porque de cierta manera le estamos dando chances para que en algún momento le haga clic en la cabeza y puedan volverse a Dios. Entonces, con más razón, si todavía mi hermano no entró en Cristo, si todavía mi padre no entró en Cristo, si todavía mi hijo no entró en Cristo, con más razón tengo que tener una comunión más fuerte con Dios, un nivel espiritual alto, en donde busque esa comunión con Dios para que toda la familia de uno pueda llegar a estar con Él y pueda llegar a obtener la salvación. Porque nosotros no lo vamos a salvar, solamente lo salva por Jesucristo, tienen la salvación. Pero sí nosotros podemos ayudar de que esas personas pueden llegar a Jesús y que Dios no los deseche, ¿no? Ahora, fíjense en qué importante que el pueblo de Israel se olvidó de las maravillas, se olvidó de los milagros, se olvidó de que Moisés había levantado la vara y se había abierto el mar. Se olvidaron de las plagas, se olvidaron del maná del cielo, se olvidaron de las perdices cuando tenían ganas de comer carne. Querían comer carne y bueno, y se empezaron a quejar y Dios ¿qué le dio? Le dio carne, le dio perdiz. En pleno desierto no había una gota de agua. Con la vara golpearon la piedra y salió agua. ¿Cuántos milagros? Y sin embargo, se olvidaban de Dios. ¿Cuántos milagros hizo Dios en nuestra vida? ¿Cuántos milagros diarios que tenemos? ¿Cuántos milagros diarios? Porque hay milagros por ahí importantes, que es que nos sacó de alguna situación. Pero hay milagros diarios, de poder abrir los ojos, de levantarse, de respirar, de poder ver a nuestra esposa o al esposo, poder ver a nuestros hijos, ver a nuestros padres, tenerlos en vida. ¿Cuántos milagros tenemos día a día? A pesar de las dificultades que existen en este país, ya sea qué gobierno esté, siempre hay falta de trabajo, siempre hay falta de morfi. Y sin embargo, Dios provee, Dios sigue proveyendo. Y no es por nuestras fuerzas, es porque Dios lo permite. Porque si uno dice, no, pero yo soy muy hábil para trabajar en lo que sea. Sí, pero agradecer la salud que tenés, porque si no tuviera salud no pudiera estar trabajando. Así que cuántas cosas tenemos, milagros diarios, milagros rutinarios, que son todos los días esos milagros para poder agradecer y darle la gloria a Él y tener ese favor de Dios y agradecerle por ese favor que Dios nos está dando permanentemente. Dice Éxodo 1. Éxodo 1. Éxodo 1:13.
Dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Egipto siempre es sinónimo de la vieja vida. Egipto siempre es sinónimo de nuestra antigua vida, antes de Cristo, ¿no? Antes de que llegáramos a la presencia de Dios. Entonces dice que los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. El mundo, el sistema del mundo, cuando uno está en el mundo, te hace servir con dureza. ¿Y qué más dice? Y amargaron su vida con dura servidumbre. Los egipcios amargaban la vida de los israelitas. Amargaban la vida del pueblo hebreo. El mundo te amarga la vida. El mundo te hace meter en deudas que después no podés salir nunca. Y te amarga, te hace perder aún hasta el trabajo. Te hace perder la paz. El mundo te lleva a tener desastre en tu matrimonio. El mundo te lleva a tener vicios. El mundo te lleva a todo lo malo. A esas ataduras, al pecado, y que no podés salir. Y que querés ser bueno, pero te tira lo malo. Dice, y amargaron el 14, dice, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y el sistema te obliga. El sistema del mundo te termina obligando a caer en pecado. Solamente en Cristo podés salir. Yo no sé si más de una vez creo que lo he dicho, cuando yo empecé a trabajar con los seguros, un tipo muy capo en el ambiente del seguro, me dice, a mí me encanta lo que hace, dice. Yo conozco mucho la Biblia, pero dice, no puedo seguir el camino de la Biblia, porque si yo no miento, yo no vendo. Tipo tenía la póliza más grande de Sancor. Sancor Seguro es una de las compañías más altas de Córdoba y de la Argentina, y el tipo tenía las pólizas más importantes de esa compañía. Era el mejor vendedor de cosas, de seguro. Sin embargo, él decía, yo no puedo cambiar mi vida porque necesito mentir para vender. ¿No? Miren si no te esclaviza el mundo. Miren si no te esclaviza el hecho de decir, tenés que hacer esto para obtener. También lo podés obtener sin mentir y porque sabes que Dios es el que te va a proveer. ¿No? Tal vez te va a costar mucho más. No va a ser tan fácil, porque no es tan fácil. ¿Ah? Pero no es imposible y Dios te puede prosperar mucho más todavía, ¿no? Mucho más aún te puede prosperar un montón de cosas, porque después no solamente viene la mentira, sino vienen las cometas y vienen un montón de otras cosas más. Pero qué importante es reconocer esto, ¿no? Que el mundo sí te puede esclavizar y te puede hacer creer de que si no haces las cosas del mundo no podés vivir o no podés seguir. Busquemos Eclesiastés 5:15. Aún creemos que el mundo es el que nos proveyó de las cosas que tenemos. Y si no el mundo, creemos que nosotros mismos somos los que hemos obtenido las cosas por nuestros méritos o por nuestra fortaleza o por nuestra inteligencia. Sin embargo, en Eclesiastés 5:15 dice, como salió del vientre de su madre, ¿cómo salimos del vientre de nuestra madre? Desnuditos. Así vuelve, yéndose tal como vino. Y nadie tiene de su trabajo para llevar en su mano. O sea, así como vinimos, nos vamos. Así que, ¿qué quiere decir? Que nada es nuestro. Nada es nuestro. Y todo lo que tenemos, aún la ropa que tenemos, aún los aritos que tienen las mujeres puestas,
las zapatillas, ¿no? Los celulares, que andan todos con celulares. ¿Saben qué? Nada es de ustedes. Nada es de nosotros. Porque somos administradores de Dios. Somos administradores de Dios. Así que, ¿saben qué? ¿Cuánto tenemos que agradecerle? ¿Cuánto tenemos que agradecerle aún del calzado que tenemos? Todo tenemos para agradecer a Dios. Sin embargo, esas cosas no las vemos porque creemos que son ganadas por nuestros propios medios. Sin embargo, no son nuestras. Somos solamente administradores. Y tenemos que agradecer que Dios nos puede dar más cosas para administrar. Y hay cosas que no son tangibles, como un matrimonio. Aún el matrimonio te lo dio Dios. Aún tus hijos te lo dio Dios. Aún tus padres te lo dio Dios. No son cosas tangibles, por decir algo material. Son relaciones. Y también te las dio Dios. Y también las tenés que cuidar. Y también tenés que agradecer a Dios por el lugar en donde naciste, el lugar en donde vivís, los hijos que Dios te dio, ¿no? Los padres que Dios te dio. Porque el padre y la madre de cada uno de nosotros son los mejores padres del mundo. Y nuestros hijos son los mejores hijos del mundo. Así que siempre Dios tiene para proveerte cosas buenas y las mejores cosas, ¿no? Veamos qué dice Romanos 8:5. Porque a veces nos olvidamos de estas cosas. A veces nos olvidamos quién es el que nos provee y quién es el que nos da todas las cosas. Tal vez este pasaje nos ayuda a reconocer el porqué de que somos así. Dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, aunque querramos, nunca se van a sujetar a los niveles y a la voluntad de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. A veces uno escucha, qué sé yo, por la función que yo cumplo acá, algunos vienen y se excusan de cosas, ¿no es cierto? Y a mí no me tienen que excusar nada, pues yo no soy Dios, ¿no es cierto? Entonces por ahí de repente, yo no puedo hacer esto, no pude esto, no pude lo otro, y buscan la mejor causa, la mejor excusa, la mejor forma de zafar, ¿no? Como creyéndose que con esa excusa uno está justificado. Y el único que lo justifica es Jesucristo. Y si yo me quedé cómodo en mi casa porque, qué sé yo, quería hacer lo que yo quiera, iba a ser problema de cada uno con Dios. ¿Por qué así? No es problema mío, no es problema mío. Ni de ninguno de cada uno de nosotros. Aún los jóvenes, qué sé yo, por ejemplo, que lo agarren a Franco, capaz que también
por ahí se le pueden llegar a excusar con una cosa o la otra, pero a quien le vamos a tener que rendir cuenta siempre es a Dios. Siempre va a ser a Dios. Y si uno no pone a Dios en primer lugar en su vida, y bueno, sabrá Dios lo que va a pasar. Porque dice que los deseos de la carne son en contra del espíritu. Y el deseo de la carne dice, no es orar. ¿Quién tiene ganas de orar por un deseo de la carne? Nadie va a tener ganas de orar por un deseo de la carne. Porque es un deseo espiritual el querer orar. El querer leer la palabra no es un deseo de la carne. Es un deseo totalmente del espíritu. Y si no quiero leer la palabra, estoy siguiendo los deseos de la carne. O sea, hay deseos que son del espíritu. Y todo deseo del espíritu es conectarme con Dios. Estar en comunión con Él. Ponerlo a Él en primer lugar en mi vida. Ahora, cuando yo no hago eso, es un deseo de la carne. Entonces, ya sea una excusa, comodidad, practicidad, qué sé yo, trabajo, aún dinero, aún alguna distracción, la misma familia. Si uno no le puede rendir ese culto y poner en primer lugar a Dios en nuestra vida, tendrá que verse cara a cara con Dios y bueno, y ver si para Dios son válidas las excusas que cada uno puede poner. Aún si yo tengo un potencial para servir y no lo hago, y también lo tendré que rendir cuenta a Dios. Como en la parábola de los talentos, ¿no? Dios, el Señor, puso 5 talentos en uno, 3 en otro y 1 en uno. Y bueno, después cada uno tuvo que rendir cuenta por los talentos que le puso. ¿No es cierto? Entonces, es importante esto. ¿Por qué es importante esto lo que yo le digo? Porque cuando uno empieza a poner excusas, cuando uno pone otra cosa en primer lugar que Dios, es porque se olvidó de dónde te sacó Dios. Te olvidaste de aquel día en donde vos decías, te doy mi vida, Señor, si me saca de esto. Y la vida es toda la vida, ¿no? Hasta que cierre los ojos. Sin embargo, Dios permite que no sea toda nuestra vida, sino que dame algunas partecitas de tu vida y otras partes disfrutala vos por tu cuenta. En los momentos de necesidad, ¿no? En el momento que tenemos un hijo enfermo, decimos, Señor, enférmame a mí, pero que se salve él. Mátame a mí, te doy mi vida, pero que él se sane. Después que se sanó, ya está, ¿viste? Como que, bueno, zafamos, listo, ya me olvidé. Es como que nos acercamos a Dios cuando tenemos quickie. Cuando hay un poco de miedo, cuando se nos fue de las manos las cosas, que no lo podemos solucionar con nuestras propias manos, entonces ahí sí acudimos a un Dios sirviente, que no es un Dios sirviente. Terminamos siendo nosotros, queriendo ser nosotros Dios de Dios. Y Dios es uno solo, y Él es Dios, y nosotros tenemos que ser sus siervos. ¿Bien? Hay veces que Dios no te soluciona algo. Y hay veces que te lo deja a propósito. 2 Corintios 12:7. Según Corintios 12:7. El apóstol Pablo, el que está escribiendo, y dice, y para que la grandeza de las revelaciones, el apóstol Pablo tenía grandes revelaciones, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera, respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo,
me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hay cosas que Dios te la deja a propósito, porque si te la quita, capaz que te olvidas de Él. Capaz que te olvidas de quién te dio la revelación en el caso del apóstol Pablo. Capaz que te olvidas de quién es el que te provee todos los días. Capaz que te olvidas de quién es el que une tu matrimonio, el que tiene sano a tus hijos. Entonces no sabemos cuál fue el aguijón. Algunos creen que pudo haber sido una enfermedad, otros creen que haya sido la culpa de haber tenido consentimiento en la muerte de muchos cristianos. No se sabe, ni lo vamos a ver o deliberar cuál fue el aguijón que Pablo tenía. Sí tenía un aguijón. Había algo que él quería que fuese sacado. Sin embargo, Dios, ¿qué le dijo? No, bueno, esto no te lo voy a complacer. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? ¿Se puso a llorar y a zapatear en el suelo? No. Dijo, entonces, lo pedí 3 veces. Y el Señor me dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, ¿qué dijo? Listo. Tu poder se perfecciona en mi debilidad. Listo. Me gozo entonces en las necesidades, me gozo en la afrenta, me gozo en las persecuciones, me gozo en los castigos que recibía por predicar el Evangelio. Entonces empezó a gozar y empezó a ver la vida de otra manera, de una manera distinta, de la manera que nosotros la tendríamos que ver. Y eso que no sufrimos nada de lo que sufría este gran apóstol por predicar el Evangelio. A veces nosotros sufrimos cosas, pero ni siquiera es por predicar el Evangelio. Ni siquiera por predicar el Evangelio. Entonces, imagínense hasta qué punto llegaba el apóstol Pablo. Y ni hablar de lo que va a sufrir Jesús por nosotros, ¿no? Ni hablar de eso. Vamos al apóstol Pablo porque está un poco más abajo, ¿no? De una línea muy alta que es Jesús. Si bien Jesús es el modelo que nosotros tenemos que seguir. Pero cuánto sufrió Jesús y cuánto se inmoló por nosotros. Y él, sin embargo, seguía fuertemente buscando y estando con Dios. Veamos Deuteronomio 8. Una amonestación para no olvidar a Dios. Dice Deuteronomio 8, versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Pero para algo, ¿no? Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, ven acá, esta parte está linda, dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvide de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares,
yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. ¿De qué sirven nuestras excusas? De nada. Porque Dios te dice que si te alejas de Él, te inclinas a otros dioses. Y no hace falta una estatua, ¿eh? Otro dios es el dinero. Otro dios es el trabajo. Otro dios pueden ser tus relaciones familiares. Otro dios puede ser tu comodidad. Otro dios puede ser lo que sea. Entonces dice, de cierto, pereceréis. De cierto, moriréis. Si te olvidas de Él. Fuertes estos pasajes que estamos leyendo, ¿no? Porque no nos podemos olvidar. No nos podemos olvidar de quien te dio la vida. No te podés olvidar de quien te sacó de esa mala vida que tenías. Uno va a decir, bueno, pero yo no era tan malo, pero si no había fe en tu corazón, si no estaba Dios en tu vida, de nada te sirve que haya sido muy bueno, ¿no? Busquemos Salmos 18, 17. Versículo 17. Una linda oración recordando lo que Dios ha hecho en la vida del salmista. Dice, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró, ¿por qué? Porque se agradó de mí. Qué bueno que Dios se agrade de uno. Ahora Dios se va a agradar de uno cuando uno hace la voluntad de Él. Dice el 20, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. O sea, la manera de obrar de uno, Dios lo premió. Conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Es bueno eso, ¿no? Saber que te recompense porque estás haciendo la voluntad de Dios. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me apartaré impíamente de mi Dios. Qué linda oración. Saber que Dios cumple y te premia y te da más cosas y te bendice cuando vos estás en su voluntad, cuando obras conforme a la voluntad de Él, cuando lo pones en primer lugar a Dios y seguís sus caminos. Entonces Dios te pide que tengas una comunión y la tengo. Dios te pide que lo conozca más a Él y lo voy conociendo. Entonces Dios va a seguir obrando en la vida de cada uno, ¿no? Ahora, si nosotros buscamos permanentemente a Dios, Él está con nosotros. Veamos 2 de Crónicas 15:2. 2 de Crónicas 15:2 es un pasaje que nos queda muy claro de cómo se relaciona Dios con nosotros. Dios se relaciona con nosotros de acuerdo a cómo nosotros nos relacionamos con Él. 2 de Crónicas 15:2. Dice, y salió al encuentro de Asa y le dijo, un profeta, ¿no? Que sale al encuentro de Asa y le dice, oídme Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros. Clara. Jehová estará con vosotros. Y después la coma y un sí condicional. Si vosotros estuvierais con Él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, Él también nos dejará, dice. Es una forma de relacionarse de Dios. ¿Incorrecta? Para nada. Entonces Dios nos dio todas las posibilidades para ser salvos. Entregó a su propio Hijo. O sea,
Bien que le debe haber dolido a Dios haber visto cómo lo masacraban a Jesús. Él entregó eso, dio todo para que nosotros nos acerquemos a Él. Entonces Dios dice, bueno, si vos te acercas, yo voy a estar con vos. Si vos te alejas de mí, listo, no me andes mandando WhatsApp después, ¿no? Si vos te alejas de mí, yo también me alejo de vos. Es interesante y es clara la palabra. Ven que no hay que encontrarle nada, no hay que tomarla de los pelos de ningún lado a la palabra, porque la palabra es clara. Y creo que todos lo hemos entendido bien. Dice, si vosotros estuviese con Él, y si le buscarais, será hallado de vosotros. Mas si le dejarais, Él también os dejará. Bien, y para finalizar vamos a buscar Apocalipsis 2:2, que nos marca algo más sutil. Porque acá estamos hablando de dejarlo a Dios, de darle la espalda. Pero en Apocalipsis nos marca un hilito mucho más finito. Dice Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. Importante esto, porque no está diciendo que lo dejó. No está diciendo que te olvidaste de Dios, sino que está diciendo que te has dejado tu primer amor. Ese amor en donde nos apasionaba acercarnos a Dios porque nos maravillaba, nos enamoró cuando Dios empezó a obrar en nuestra vida y uno quedó enamorado de Él. Ese es el primer amor, ¿no? Cuando uno queda enamorado. Pero acá dice, has perdido tu primer amor. Y nos da la solución en el 5. Siempre Dios marca una solución, ¿no? En toda prueba siempre hay una mano extendida, hay una salida. Dice el versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y el 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Si bien uno puede decir, bueno, pero yo cumplo con todas las actividades de la iglesia. Hay un hilo muy finito entre la religión y la relación con Dios. Muy delgado, es muy finito. Que tan solamente uno lo puede saber. Esto no está visible. Esto no está, nadie lo puede ver. Es solamente uno y Dios. Entonces, ¿por qué no aprovechar en esta tarde, ¿no? Y pedirle a Dios de que nos vuelva a enamorar, de que podamos sentir ese primer amor. Y si lo tenemos, que permanezca para siempre. Entonces, y si no lo tenemos, bueno, aprovechemos y nos arrepintamos. Dice la palabra, si el Señor nos da misericordias nuevas cada día, ¿por qué no aprovechar de esas misericordias? Así que el que quiera, póngase de pie y oremos y le pidamos a Dios que nos llene de su presencia, ¿no? Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por lo que eres. Te damos gracias por lo que haces en nuestra vida diariamente. Te damos gracias, Padre, por donde tú nos has sacado, papá. Te damos gracias
Porque tú extendiste la mano en el momento justo, en el lugar preciso. Allí tú enviaste un ángel, Padre, para sacarnos de esa cautividad en la que estábamos, papá. Por eso es que te damos gracias, papá. Te damos gracias porque tú nos sacaste de las miserias. Tú nos sacaste de los vicios. Tú nos sacaste de la mala vida, Padre. Tú nos sacaste de toda inmundicia que existe en el mundo para hacernos nuevas personas, para hacernos nuevos hombres conforme a tu voluntad, Padre. Ese día nos enamoraste, papá, y queremos sentir aún más amor que en ese día, Padre. Queremos sentir, Padre, que queremos estar prendidos a tus brazos permanentemente, papá. En el nombre de Jesús, Padre, te amamos y te bendecimos, Padre. Y hoy te pedimos perdón, papá, por muchas veces perder ese primer amor, por muchas veces darte la espalda, por muchas veces que nos gana la carne en vez de ganarnos el espíritu, papá. Por eso te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, Padre. Que podamos sentir una unción en nuestra vida, papá, para servirte cada día más. Para poder predicar con nuestro testimonio, para llevar una vida correcta delante de tus ojos, Padre. Que podamos tener una vida de oración, una vida de conocimiento de ti, Padre. En el nombre de Jesús. Necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu mano extendida hacia nuestra vida. Gracias, Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén.